Hola, vale, estamos aquí para otro episodio de la serie Sal de la jaula. Vale, ¿de dónde empiezo? Vale, con el resumen. ¿De qué hemos hablado hasta ahora? Hemos hablado casi siempre de la misma cosa bajo diferentes puntos de vista. Hemos hablado de la percepción que tenemos de la realidad, del prisma, de nuestra visión. Y en el primer episodio hemos hablado del principio de la energía libre. Entonces, hemos visto que no queremos salir de este prisma. Simplemente queremos interpretar y seguir interpretando el mundo, lo que nos rodea, de la misma forma. La idea que tenemos de la realidad no queremos cambiarla. Luego, hemos visto cómo lo que queremos y no lo que queremos, lo que pensamos y afecta profundamente nuestra vida, por ejemplo, nuestra salud. La idea que algo pueda enfermarnos o curarnos, por ejemplo, hemos visto todo ese tema del virus, puede transformar de una cierta forma, directa o indirecta, nuestra realidad porque afecta a nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, y otras cosas. Pero efectivamente la visión que tenemos de la vida influye sobre todo. Y hemos hablado en el último episodio también de cómo exista censura y autocensura, que son formas que nosotros utilizamos y también los media, el poder de una cierta forma, utiliza para que de una cierta forma nosotros seguimos creyendo las mismas cosas y pensamos de poder tener la seguridad de todo lo que percibimos, ¿no? Nos cuentan, por ejemplo, que la ciencia, que es una herramienta maravillosa, pero a veces nos cuenta que la ciencia como casi lo ha entendido todo, lo puede explicar todo, pero la verdad es que no es así. Solo hemos rayado hemos tocado la superficie de todo lo que se puede descubrir, ¿no? Entonces, sal de la jaula. ¿Por qué escogido este nombre por esta serie de charlas? Sal de la jaula, ¿qué quiere decir? Quiere decir sal de la jaula de los pensamientos. No, no quiero decir que no tenemos que pensar, no, nada de eso, pero darnos cuenta que los pensamientos, las interpretaciones son interpretaciones, no son la realidad. Entonces, aquí, yo no estoy aquí para contaros la verdad, no, no estoy aquí para ofrecer respuestas tampoco. Información puede ser un poco, pero la razón principal de esta charla es ofrecer dudas, preguntas. Es un poco como si fuera un koan. ¿Sabéis qué es un koan? Un koan es un problema que el maestro Zen, propone, ofrece a los discípulos, por ejemplo, a los monjes, pero también en otras situaciones, ¿no? Algo que solucionar, una pregunta que puede parecer absurda, como por ejemplo, este es el ejemplo clásico del koan, si este es el sonido de dos manos, ¿cuál es el sonido de una sola mano? Pero hay muchos, por ejemplo, hay cuentos que se transforman en problemas. Por ejemplo, hay dos monjes que miran una bandera que se mueve con el viento y uno de los monjes dice,
es la bandera que se mueve. Y el otro dice, es el viento que se mueve. Pero, ¿qué es que se mueve? Y la respuesta es que no se mueve ni el viento ni la bandera, se mueve la mente. Entonces, son problemas aparentemente un poco raros, un poco absurdos, pero no sirven para encontrar una respuesta. En realidad, sirven para derrumbar la visión que tenemos del mundo y derrumbarla no para decir, vale, he estado equivocado, ahora sí que sé la respuesta correcta. No, no sirve para eso, porque si no, simplemente cambiamos de jaula. Sirven para darnos cuenta que la realidad es solo una cuestión de perspectivas y estar abiertos a otras perspectivas y darnos cuenta de la natura siempre cambiante de la realidad es una enorme libertad. Pero todo esto, ¿qué tiene a que ver con el tema del tantra, la sexualidad sagrada e incluso el heladero multiorgásmico? Parece que no tenga nada que ver, ¿no? ¿No? A veces me doy cuenta que hablo de cosas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra, pero al final hay una relación y hay una relación al final súper estrecha. Entonces, vamos un poco a ver. En el mundo en el cual vivimos, normalmente nosotros queremos respuestas y queremos aprender algo que nos pueda ayudar. Por ejemplo, a tener éxito, a triunfar en la vida o simplemente a mejorar nuestra situación emocional, psicológica, encontrar la paz y queremos aprender cómo se hace, ¿no? Y queremos respuestas, queremos métodos, queremos libros o maestros que nos explican, o científicos o políticos, siempre queremos respuestas y queremos solucionar problemas. Entonces, ¿qué ha pasado? Un poco con todo, pasa que cada cosa intentamos utilizarla como una herramienta para solucionar algo. Y esta cosa ha pasado también con el Tantra. Entonces, la idea que la mayoría de la gente tiene del Tantra es que sea una técnica o un conjunto de técnicas para tener sexo de una manera diferente, de una cierta forma, de una manera puede ser más consciente o incluso de una manera más profunda, ¿vale? Sí, todo esto, pero incluso que pueda hacer llegarnos a vivir una sexualidad sagrada de una cierta forma. Entonces, es algo que como junta dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra, como el misticismo, eh, la espiritualidad y el sexo. Normalmente estamos acostumbrados que la espiritualidad no tiene nada que ver con el sexo, por la idea que tenemos de la religión nosotros, el catolicismo, pero también las otras religiones. Parece casi que no tienen una muy buena relación con la sexualidad, con la pasión, con la intensidad, ¿no? Parece que sea mal, algo que hay que limitar, hay que eh, como de una cierta forma encajar, establecer reglas y cosas que se puede hacer, que no se puede hacer y todo eso que ya conocéis. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el Tantra? El Tantra en realidad no es una religión y
tampoco es una filosofía, también si hay algo filosófico, y incluso si se ha colado adentro de unas religiones. La religión es una de las religiones más importantes. Entonces, de una cierta forma, ha influido, ha contaminado una parte de, por ejemplo, del budismo. Existe el budismo tántrico. Existe también el hinduismo tántrico. Pero el tantra surge como otra cosa. En realidad no se sabe muy bien cuándo nació. Se junta, parece que tenga miles y miles de años, puede ser que tenga 6.000 años o no sé, porque la verdad se junta con el chamanismo en parte y se junta con otras, con el matriarcado, las civilizaciones antes del neolítico. Hay es muy difícil. A veces simplemente se remonta solo a hace 1000 años porque se relaciona el tema de los tantras, que son también textos sagrados. Y dice, vale, las primeras, los primeros libros que hemos encontrado tienen una historia de 1000 años. Entonces, como si el Tantra nació con los textos, con los libros, como el Vijnana Bhairava Tantra o el Tantra Loka. Hay muchos tantras, ¿no? Que son todos textos, podemos llamarlos sagrados. Pero la verdad que el Tantra nace como una tradición oral. Entonces, miles y miles de años se han pasado de maestro a discípulos, enseñanzas, simplemente a través de la voz. Y no se escribía nada, pues faltan miles de años, seguro. Pues volvemos un poco al tema, ¿no? ¿Es una herramienta, es algo relacionado con la sexualidad? Nada de eso. El Tantra es un camino de liberación, un poco como sal de la jaula, de una cierta forma. ¿Qué quiere decir un camino de liberación? Quiere decir un camino para derrumbar todas las ideas que tenemos de la realidad. Entonces, y se dice que es un camino no dual. ¿Qué quiere decir que es no dual, no? Hay una interpretación un poco, como decirlo, simplista, que dice, vale, todo es uno, ¿no? Que suena mucho a New Age, eso, todo es uno, pues hay una relación entre todas las cosas. Pero la cosa es mucho más radical, porque no dualismo al final derrumba también todas las categorías. No existe, porque no existe el antes y el después, derrumba el tiempo, derrumba la ética, no existe el bien y el mal. Y tampoco nosotros, como humanos, existimos. Al final, todo es conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es como si fuera una pantalla viva donde aparece todo. Y nosotros, ¿no? Que pensamos de ser de carne y huesos, somos solos. Bueno, somos conciencia, pero lo que pensamos que tenga una realidad, en realidad son los personajitos de la pantalla. O si queréis verlo de otra forma, es como si fuera un sueño súper complejos, donde hay millones de diferentes puntos de vista, pero el soñador al final es solo uno, es la conciencia misma.
Y claro, cuando nosotros soñamos, podemos soñar con nuestra personalidad, pero también podemos soñar de ser otra cosa, otra persona, un animal, lo que sea, ¿no? Y en el sueño parece que lo crea todo nuestra mente, ¿no? Entonces también los otros personajes del sueño al final siempre son mente y nosotros en el sueño igual somos mentes. Entonces la realidad se vuelve un poco el sueño de la conciencia. Esta es una explicación un poco simplista, superficial. La cosa es un poco más compleja, pero para daros una idea. Entonces, claro que hay un montón de también de técnicas que parece que tengan un origen tántrica, pero ¿cómo decirlo, no? Ahí se han mezclado un montón de cosas que no tienen nada que ver con el tantra. Y llegamos al heladero multiorgásmico. Yo hace ya 12 años imparto talleres. No soy un maestro de tantra porque, como explicaré luego, los maestros tántricos son personas de una cierta forma que han logrado llegar a un punto donde em, el ego de una cierta manera se desaparece. Pero ¿quién puede darse cuenta que el ego no está? Bueno, el tema es un poco complicado, pero es lo que normalmente se llama la iluminación. Si una persona no ha llegado ahí, no puede definirse un maestro tántrico. Pues la gran mayoría de las personas que enseñan tantra, no son maestros, se autodefinen profesores de tantras, pero de una cierta forma no son maestros. Tampoco yo soy maestro y tampoco profesor de tantra, porque yo simplemente, de una cierta forma, soy un practicante de tantra, lo que se llama un tántrica, hace muchos años. Y entonces, en mis talleres, utilizo a veces prácticas que tienen, parece que tengan, porque también ahí no se sabe exactamente, una origen tántrica. Y también puedo tener yo personalmente una visión tántrica, pero eso es completamente otra cosa que ser un maestro de tantra. Bueno, no importa. Un día, hace años, me llama un tío y me dice que buscaba un maestro para aprender a ser multiorgásmico. Y luego empieza a contarme también de su vida, que tenía una heladería en Barcelona y que hace tiempo buscaba el maestro correcto, porque a él le interesaba tener la posibilidad de tener muchos orgasmos uno detrás del otro, ¿no? Para él, esa era una de las técnicas tántricas y a él no le interesaba la filosofía, tampoco tenía mucha idea. Tenía la idea que el tantra es aprender a follar toda la noche, y es aprender a tener las técnicas para hacer fuegos artificiales con la sexualidad y todo esto, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no soy la persona correcta y no soy un maestro tántrico y tampoco el tantra, lo que te venden como técnicas tántricas, al final no son tántricas, como el tema de la retención del semen, en las eyaculaciones, todos esos temas aquí, que son técnicas yógicas o también son cosas de taoísmo. Ahí se ha creado todo un gran follón. Y claro,
Es el tema también de la espiritualidad es algo que a la mayoría de la gente, también los espirituales, no le importa, porque la espiritualidad a nivel de derrumbar patrones no importa casi a nadie. La gente quiere ser feliz, la gente piensa de, ¿cómo decir?, de solucionar sus problemas y por eso se acerca a la espiritualidad. Pero al final no es muy diferente que, como se dice in Italia, pregare San Gennaro perché mi dia i numeri all'otto, que quiere decir que rezar a San Gennaro porque me ayude a ganar la lotería. No es muy diferente al final, parece más elevado, más espiritual, pero siempre es, ¿cómo decirlo? Utilizar algo como si fuera una herramienta. También la idea de una espiritualidad separada de la materia es algo que muchos vías, bueno, muchos, no es que haya muchas, pero las vías no duales derrumban esa cosa. No existe lo que es espiritual, lo que es material. Es todo conciencia. No existe lo que es sagrado y no es sagrado. Es todo de una cierta forma sagrado porque no hay nada más que Dios, pero ¿Dios qué es? Es la conciencia y volvemos a la conciencia es lo que permite, lo que es como esa pantalla fantástica, viva, que permite pantalla 3D, que lo es todo al final, ¿no? Y que, no que al final tampoco se puede decir que algo sea bueno o malo, porque el final de una peli no influye en la pantalla. A la pantalla no le importa absolutamente nada de si el film es bueno o no, de los personajes. La pantalla es una pantalla, es como el espacio de esta habitación. ¿Qué le importa al espacio si yo estoy o no estoy? Si hay una estantería o un cuadro, un libro, el otro, o si aquí adentro hacemos el amor o alguien mata a otra persona. Al espacio no le importa. Entonces, me doy cuenta que todo eso a veces es un poco, puede parecer radical, porque tenemos la idea también que la espiritualidad te lleve a ser mejor persona. Pues no, y yo le he aprendido directamente a través de los maestros que al final me he dado cuenta que no eran mejores personas que yo, por ejemplo, y tampoco de los discípulos. Un maestro al final puede ser una mala persona, pero al mismo tiempo enseñarte un montón de cosas, ¿no? Y al final ahora no quiero decir los nombres, pero muchos ya lo saben, ¿no? De maestros en general, yo tuve dos y al final dos personas que me he dado cuenta que a nivel personal, como hombres, eran personas que tenían muchos problemas y a veces tenían un ego enorme, ¿no? Digo, pero tú piensas, dice, pero tío, estás aquí enseñándome cómo hacer que mi ego desaparezca y tú lo tienes enorme. Pero también esto es parte de la enseñanza porque te derrumba todas tus ideas, tus interpretaciones. Y claro, si luego cambias la interpretación pensando, vale, este es un maestro falso, pero existe, o este es un maestro malo, pero existe el maestro bueno. Al final, de una cierta forma, no has entendido nada. El tema no es este. El tema no es falso y verdadero, porque esta es otra, ¿cómo decirlo? Visión dualista. El tema es, ¿te sirve o no te sirve? ¿Y te sirve luego para qué? Es un tema, ¿cómo decir? No de solucionar un problema específico, cuanto de fluir con todo. Entonces, a ver aquí que me he olvidado.
Nada, más o menos le he contado un poco todo. Entonces dice, pero entonces el sexo, ¿cómo se ha colado adentro de ese tema del tantra? ¿Por qué? Si el tantra es una vía de liberación que te transforma completamente tu mirada, tu percepción, sea algo solo que va en la dirección de la iluminación, ¿no? Que incluso la iluminación, al final, si uno la ve como algo que una persona puede lograr, pues está equivocado por completo, porque al final la iluminación te llega a que la conciencia recuerde que no existe ninguna persona. Entonces, esa persona no se puede dar cuenta que él no existe, evidentemente, ¿no? Si una persona no existe, pues no puede darse cuenta de nada. Entonces, la cosa es un poco complicada. Pero claro, todo el tema, ¿no? Se ha creado el materialismo espiritual, donde estamos ahí para lograr un objetivo. Queremos la medalla al final. Queremos, dice, vale, soy un practicante, he logrado esto, esto, esto. Ahí no se gana nada, se pierde todo. Y eso es, ¿no? Y a veces es interesante perder cosas, pero es un desafío grande porque es como escalar una pared sin ayuda, sin clavos, sin cuerdas, sin nada. No hay donde agarrarte. Y esa es una verdad que a veces es difícil de tragarse, de comerse. Vale, otra vez, pero el sexo, ¿qué tiene que ver con este? El tema es simplemente que ya que el Tantra al final no tiene una visión moral, ética, entonces pone todo al mismo nivel. Cualquier experiencia vital tiene el mismo valor, tiene la misma. Entonces no existe, ¿no? Como la idea de los mandamientos, de algo malo, pues nada, nada, nada. Entonces el sexo es parte de la vida y como tal entra entra en todo lo sagrado que existe. Y entonces, pero los occidentales que estaban un poquito, como decirlo, para no decir enfermos, para no decir loco, puedo decir que tienen una visión un poco, como decir, distorsionada de lo que fuera una religión, se fijaron en esa cosa que había también prácticas que también incluían a la sexualidad, incluían las relaciones, incluían hacer el amor. Una pequeña parte de las prácticas, pero los occidentales se fijaron, se enfocaron solo ahí, y pensaron que el Tantra utiliza la sexualidad para llegar al éxtasis, pero perdonáis la palabra, pero son chorradas estas, porque es la vida misma que te lleva, si la vives de una manera fluida, intensa, lo que sea, te lleva a vivirla de una manera todavía más intensa, todavía más fluida. Entonces, cualquier cosa, cualquier emoción, cualquier situación, las relaciones, todo puede servir. Claro, a veces otra persona es un espejo extremadamente interesante de la conciencia, de lo que somos. Entonces, practicar con otras personas, entrar también en la fascinación que tiene el contacto físico, las emociones y todo, puede ser algo maravilloso para cambiar de perspectiva, entrar en otro estado. Hay gente que llama estos otros estados alterados
de conciencia. Hay también una peli sobre esto, de Stanley Kubrick. O también ahí llegamos al tema de las drogas, de las plantas sagradas, ¿no? Que uno puede pensar que es algo que te crea la ilusión de otra realidad, pero puede ser que la cosa sea un poco diferente. Y entonces ahí se abre todo un mundo que yo he explorado un poco y puedo, y me gustaría contaros algo. Entonces, a partir de la charla del próximo jueves, empezaré un poco esos recorridos en las otras dimensiones de la realidad, que en mi caso yo he vivido, bueno, a veces sin ninguna ayuda, pero a veces las plantas me han ayudado en ese recorrido de descubierta, pero un recorrido también de destrucción de todo lo que yo pensaba fuera verdad. Pues muchas gracias por vuestra atención y sal de la jaula.